Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos como invitado ya aquí con nosotros al cardenal Daniel Sturla. Muchas gracias por estar. Un gusto, gracias. Vamos a hablar sobre la Iglesia Católica aquí y ahora, el catolicismo del Uruguay de hoy. Más adelante vamos a estar con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para ver esta polémica que se ha instalado por la pauta salarial fijada por el gobierno. Y más adelante vamos a estar con Federico Comesaña y Fito Garcés analizando el déficit de ANCAP que ha puesto sobre la mesa la vieja disputa entre Astori y Sendik. Vamos a ver ahora, los números no mienten y venimos con Sturla. Muy bien. Nos reíamos los dos con las cifras esas, ¿no? Pero me permito decir que hay un error en las cifras. O sea, ahí dice creyentes. Ajá. Es el número de católicos. Católicos. Que no es lo mismo. Ajá. Es decir, en el 88% de Paraguay o el 41% de Uruguay es el número de católicos de estos países. Pero creyentes son mucho más. Ya sea evangélicos o creyentes sin iglesia, que en Uruguay son más del 20%. O sea que en ese sentido, el total de creyentes en Dios en Uruguay es más del 80%. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, de los creyentes y de los católicos. Hablamos fuera de, antes de empezar, si Bergoglio, si Francisco va a venir, no es nada seguro. Bueno, yo creo que es 80% seguro. 80%. Siempre hay un 20% de inseguridad. Bien. Pero el Papa ya lo ha dicho, ha manifestado su deseo de venir en el 2016 a ser Argentina, Chile, Uruguay. Seguramente sea el segundo semestre, pero todavía no hay nada oficial, digamos así, ni se está preparando la visita. Estamos preparando el corazón para la visita. Hay algunos análisis que se hicieron cuando Francisco fue nombrado Papa. Decían que, bueno, la Iglesia Católica tenía la suficiente inteligencia para elegir cada momento el Papa que lo requería, ¿no? Incorporaban el componente político. Se recordaba cuando Juan Pablo II, un papa polaco, en momentos de la caída del comunismo y el papel que jugó el papa en su propio país y en la Europa del Este, que veníamos de una Iglesia Católica muy cascoteada por los casos de pederastía, en fin, y que surge un papa popular. ¿Hay un poco de eso? Bueno, para un creyente, obviamente, en la elección del Papa hay un factor que los politólogos, digamos, o vaticanistas no tienen en cuenta, que es el Espíritu Santo. Nosotros creemos realmente que hay una inspiración de Dios y que los cardenales que votan al Papa, antes de cada elección hay un juramento del cardenal y cuando va a pasar a poner su voto, dice, no sé cuál es el juramento, pero algo así como yo estoy votando en este momento a la persona que delante de Dios creo que es la indicada para ser el sumo pontífice. Entonces uno cree que 120 personas bien inspiradas tratan de buscar a quien es el mejor de acuerdo a su conciencia delante de Dios. Ahí está el juicio final de la Capilla Sixtina, que de algún modo también es una admonición para esos cardenales para que voten realmente a aquel que entiendan que es el mejor según Dios. También se dice que esos cardenales en los días previos es una lucha de poder tremendo y se arman conciliábulos y grupos. Bueno, yo lucha de poder, la verdad, no he escuchado que haya. Si me toca a mí participar de algún cónclave, después le cuento esa parte. Está muy bien. Pero sí que obviamente que hay diálogos. Y hay diálogos que dependerá el momento de la historia de la Iglesia, pero en estos últimos cónclaves me parece que han sido diálogos sencillos, sinceros y serenos, tratando de buscar lo mejor para la Iglesia y para el mundo. ¿Y cuál sería el papel de Francisco en este momento?
Yo creo que Francisco ha tenido un rol muy importante de ser como un viento de aire fresco para la Iglesia y para el mundo. Pues yo creo que ese liderazgo a nivel mundial que ha adquirido es también porque se necesitaba un líder mundial. Y para la Iglesia ha sido muy importante porque después de un papa tan grande como fue Juan Pablo II, que además fueron 27 años de pontificado, lo que es muchísimo, el papado de Benedicto, que sin duda ha dejado un legado importantísimo, intelectual y de orientación a la Iglesia, de centrarla en los temas importantes, pero quizá no ha tenido esa figura de líder que justamente Francisco la tiene y que la demostró desde el primer momento que salió al balcón en la plaza de San Pedro y que habló con la multitud, que pidió, se inclinó ante la gente pidiendo que intercediera ante Dios para que el Señor lo bendijera. Todo eso ya uno dijo, bueno, acá hay algo distinto, nuevo, renovador y que creó de entrada un contacto con la gente muy importante. Ahora, para quien no conoce de cuestiones religiosas profundas, digamos, ¿no? Me da la sensación a mí que hubo una especie de autoengaño en mucha gente en creer que por dónde iba la renovación. ¿Qué significa para la Iglesia Católica la palabra renovación? Porque muchos pensaron, bueno, ahora vamos a poder, se termina el celibato, se terminan los dogmas de la Iglesia van a temblar. No, digamos, en realidad, cuando se habla de renovación en la Iglesia se habla más bien de señales, de cosas que no tienen que ver con la columna vertebral de la Iglesia. La renovación en la Iglesia siempre es volver al Evangelio y volver a Jesucristo. O sea, la Iglesia se renueva en la medida que es fiel a la fuente, que es siempre fresca, siempre de agua viva, que es el Evangelio y que es Jesucristo, que para nosotros no es un personaje del pasado. Yo me siento, por ejemplo, sumamente artiguista. Me encanta la figura de Artigas, pero obviamente es un personaje del pasado, hay un legado histórico, etc. Pero con Jesús no es eso, porque un creyente cree que Él está vivo, actuante, presente en la historia hoy. Y entonces el hecho de renovarse para la Iglesia es tratar de ser más fieles al Evangelio, más fieles a Jesucristo y tratar de encontrar ahí realmente la fuente de renovación. También no es adaptar el discurso a los nuevos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, busqué en internet ahora para preparar la nota, en fin, algunas declaraciones suyas, vi que cuando asumió mucha gente le preguntó por las declaraciones de Cotuño en torno a la homosexualidad, ¿verdad? Cotuño utilizó un término muy duro, que eran enfermos. Bueno, uno puede decir, renovarse es decir, ser un poco menos duro con ese tipo de afirmaciones hoy en día y ser un poco más... Primero, yo sobre las declaraciones que hizo Monseñor Cotuño no hablo porque me parece, primero, que habría que tenerlas, segundo, que no me corresponde. No, también le podría decir que Francisco, por ejemplo, dijo que era una obra del diablo en su momento. ¿Qué cosa? La homosexualidad. Francisco. Sí, Francisco. A mí me llamó mucho la atención, mucho la atención. Porque bueno, pero mucho antes de ser papa, no sé, claro, me pero está hablando bien, de cosas que seguro, yo no sé, entonces no puedo hablar. Es decir, sobre este tema, que es un tema tan complejo y yo creo que he dicho mucho porque mucha gente me ha preguntado, yo digo, la Iglesia se opone claramente al matrimonio homosexual y eso no cambia, al llamado matrimonio homosexual, porque para la Iglesia el matrimonio, no solo para la Iglesia Católica, sino también para muchas instituciones y para mucha gente, el matrimonio es entre varón y mujer. Otra cosa donde yo creo que toda la sociedad ha cambiado, no solo la Iglesia, es la comprensión de un tema que es sumamente complejo, que en la simplificación uno tilda, uno encasilla, uno discrimina. Cuando uno realmente crece en humanidad, cuando uno percibe la realidad más como es en toda su complejidad, uno se vuelve más comprensivo. Yo creo, la sociedad en su conjunto ha comprendido más este fenómeno humano. Yo creo también la Iglesia comprende más esta realidad. Ahora, una cosa es comprender la realidad como la realidad es, que siempre es un desafío en todos los campos, y otra cosa es aceptar una determinada conducta moral
eso es otro campo. Y aparte, en todo, ¿qué es lo que estamos invitados a que prime? El respeto a la persona humana, sea la persona humana de la orientación, del color o como sea. Yo respeto a toda persona humana y eso es básico para quien sigue a Jesús. Bueno, eso es una diferencia importante entre considerarlo un enfermo y respetarlo y no utilizar ese término. Yo no voy a hacer. No hablemos del pasado, por eso digo, ¿no? Pero hay una diferencia entre es una afirmación de esas características. Bueno, puede haber habido alguna afirmación, pero no voy a entrar en las afirmaciones anteriores, pero el respeto a la persona humana, yo estoy seguro que lo tengo yo y lo han tenido también mis predecesores. Que en determinado momento haya habido una no comprensión de una realidad humana, sí, lo hemos vivido, me parece a mí como sociedad, muchísimo. Y no es privativo dentro y fuera de la iglesia. Ni que hablar. ¿Vio estas iglesias de pastores que a veces el portugués les sale hasta fingido, digamos, y que por 100 pesos el milagro es más grande que si uno da 50, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, yo creo que lo que pasa es que, como en otros temas, uno a veces mete dentro de la misma bolsa cosas que son muy distintas. Entonces, fuera de la Iglesia Católica y de las iglesias llamadas históricas, o sea, de las iglesias que surgen de la Reforma Protestante, y ni que decir las iglesias de tradición ortodoxa, han surgido una cantidad de iglesias en el siglo XX. Algunas son estupendas, y acá en el Uruguay hacen un bien enorme. Iglesias evangélicas que están presentes en muchísimos barrios, en las cárceles, y que hacen un bien enorme. Después están estos otros pequeños grupos que tienen nombre de iglesia, pero que en realidad son oficinas recaudadoras seguramente con mucho engaño a la gente. Bueno, eso es una lástima que existan, pero lamentablemente aún las cosas más buenas se pueden transformar en malas, depende de la persona. Y este es un caso, ¿verdad? El uso de la conciencia de los otros y esa especie de venta de milagros o de solucionario de todos los problemas con facilidad, y más si esa facilidad es económica, eso es evidente que es un mal. Ellos utilizan como herramienta para venderse, digamos, el concepto del milagro, por ejemplo, que es algo que está presente en la Iglesia Católica. Al flaco le decían que caminaba por arriba del agua y multiplicaba el pan y los peces, le decían que era un mentiroso en su época, ¿verdad? Sí, cuando dice usted el flaco, supongo que se refiere a Jesucristo el Señor, pero Jesús. Bien. Le decían eso. Entonces ellos ahora dicen, nosotros nos dicen lo mismo que le decían a Jesús. Es totalmente distinto. Bueno, a ver. Porque Jesús no era un mago, no hacía magia ni hacía milagros si no había fe. ¿Qué quiere decir? La fe es esa confianza, adhesión a la persona de Jesús. Y los milagros de Jesús eran un signo de la presencia de Dios, de la presencia del reino de Dios entre los hombres. Un reino de Dios que es reino de paz, de justicia, de salvación y que supone una conversión de la persona. Entonces, en ese contexto de conversión religiosa y moral, Jesús hizo milagros, algunos muy clamorosos, digamos así, sí, pero no era una cuestión de sacar de la galera palomas o pájaros como podría ser un mago. ¿Hay una autocrítica de la Iglesia Católica en el hecho de que en determinados sectores sociales estas iglesias hayan ganado terreno y no haya habido otra palabra de fe que los haya convencido? Hay realidades distintas en Uruguay y en otros países. Yo de otros países no puedo hablar mucho porque no conozco tanto. Yo creo que en Uruguay hay, no es que estas iglesias ganen abundante terreno, creo que hay un grupo de gente que gira en torno a determinadas iglesias, que a veces también participa de la Iglesia Católica, a veces va a las iglesias evangélicas y a veces va a algún tipo de estos grupos religiosos. No creo que crezcan en forma consistente, al menos los datos que tenemos no lo señalan así. Usted por la respuesta, porque yo le pregunté si había una autocrítica de la Iglesia Católica
en su papel evangelizador en determinados sectores de la sociedad. No, usted no lo advierte. Ah, no, sí, claro. Que estemos haciendo una autocrítica, sí. Nosotros, por supuesto. Es decir, la Iglesia Católica es evidente que ha perdido fieles en estos años y nosotros estamos en una profunda revisión. ¿Y eso por qué? ¿Por qué piensa usted que ha ocurrido? Bueno, justamente estamos en la revisión, pero yo creo que hay muchos factores. Hay factores que tienen que ver con una realidad que es uruguayísima, que es ese laicismo que hace 100 años nos marcó a fuego, que es distinto. Cuando yo digo laicismo, no me estoy refiriendo al Uruguay laico, a la separación de la Iglesia y del Estado, que eso es fantástico, sino no me refiero a lo laico como lo plural, sino al laicismo como una ideología que ha dicho lo religioso va solo a lo privado, a la conciencia privada de las personas y no puede tener manifestación pública. Es un poco lo que el presidente Jorge Valle en su momento dijo con una metáfora futbolera. Como no podíamos ser de Peñarol o de Nacional, nos dijeron que el fútbol no existía. Esas son palabras de Jorge Valle siendo presidente en lo que era la Comisión de Educación, no me acuerdo bien cómo era el nombre. Entonces, el laicismo uruguayo ha influido. Otra realidad es, bueno, la Iglesia en el... ¿El laicismo se puede traducir el vallismo? No solo el vallismo. Aparte del vallismo, una cosa es el vallismo de Don Pepe y otra cosa fue lo que vino después. Obviamente, Don Pepe Valle influyó fuertemente en esto. Hubo otras personalidades de la época que también, y una impronta, es decir, la prédica del diario El Día, con el famoso Dios con minúscula, una propaganda anticatólica muy fuerte, tuvo una influencia enorme. Pero eso cesó hacia el final de la década del 20, ¿verdad? Sí. O sea, después ese Uruguay que siguió siendo vallista estableció relaciones con el Vaticano en el año 40. El presidente Luis Valle tuvo una relación cercana con el cardenal Barbieri en su época, es decir, fue otro Uruguay. Creo que ese otro Uruguay, después del 85 para acá, también ha sido muy diverso al Uruguay de la primera mitad del siglo XX, donde sí había como una especie de laicismo combatiente y que dejó su huella en nuestra gente. Creo que hay cuestiones de la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia tiene un problema de comunicación, obviamente, con la gente, lo ha tenido y no quiere decir que lo hayamos solucionado. Entonces, si hablamos, yo digo a veces con todo respeto a los chinos, pero si hablamos chino eclesiástico, es decir, un lenguaje que no nos entiende nada más que el iniciado, bueno, no vamos a llegar a la gente. Entonces ahí, sin duda, hay una revisión fuerte. ¿Cómo celebramos la liturgia, la misa, o si hacemos celebraciones que realmente puedan llegar al corazón de la gente en los barrios populares de Montevideo? Ahí hay experiencias de la misma Iglesia Católica muy positivas, pero hay otras que de repente uno dice, no, es difícil que la gente se sienta a gusto yendo a un templo grande, siendo poquitos, no habiendo una música adecuada, etc. Cuando comenzó el papado de Francisco, pareció cobrar fuerza el discurso acerca de los pobres. Yo tengo una frase por acá de Francisco, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres?, dijo, ¿verdad? En la década del 60 tuvo mucha fuerza lo que se llamó la teología de la liberación, que decía ser una opción por los pobres. Hombres como el teólogo brasileño Leonardo Boff tuvieron hasta hace muy poco tiempo prohibida la palabra, digamos. ¿Hay un atraso de la Iglesia en reconocer que aquel discurso, que era aquella opción por los pobres, ahora vuelve a cobrar fuerza 50, 60 años después? No, porque... No digo que antes no lo haya habido, sí, pero sí como una bandera, digamos, ¿no? Primero, la Iglesia y la opción por los pobres están presentes desde el principio hasta ahora. Mire, yo hoy estuve en un almuerzo con unas hermanas, las hermanas del Huerto. Ahí hay hermanas que estuvieron trabajando en hospitales, hoy no, porque son mucho menos. Estuve charlando con una hermana que estuvo 20 años en el Hospital Vilar de Bo, una hermana nurse. Entonces uno dice, ahí no había opción por los pobres. Me contaban de una hermana que en el Hospital Vilar de Bo atendía
a las enfermas, pero que venían de la cárcel. Ahí hay una opción por los pobres. La opción por los pobres que significaron infinidad de obras de la Iglesia que tienen muchos años. Uno recorre Aparicio Saravia, desde Camino Maldonado hasta Instrucciones, en toda esa zona que recorre los barrios Los Palomares, Marconi, El Borro, etcétera, etcétera, es la mayor concentración de obras de Iglesia católica que debe haber en todo Montevideo. Y muchas de ellas tienen muchos años, otras son más recientes. Es decir, la Iglesia desde siempre y últimamente quizás más ha hecho una opción por los pobres. Otra cosa es del punto de vista más de la teología. La teología de la liberación tuvo grandes cosas, el Papa Juan Pablo II así lo dijo, pero en su momento, años 60, 70, tuvo una tentación de acercamiento al marxismo y con lo que esto podía tener también de desviación ideológica, que bueno, que llevó a errores que después la Iglesia, a través del Vaticano, la Santa Sede, subrayó en 2 documentos. Lo de Francisco, lo del Papa Francisco es distinto, ¿verdad? Si bien hay todo un pensamiento teológico atrás, es lo que está unido en lo que Argentina se ha llamado la teología del pueblo. Es decir, si uno quiere, sería como una teología de una opción por los pobres, bien evangélica, sin las connotaciones, digamos así, de una influencia ideológica marxista, pero sí con un compromiso muy fuerte con la gente, con los más pobres y que abarca toda la realidad de la Iglesia. Es decir, y ahí viene la famosa frase de Francisco, ¿no? Iglesia pobre para los pobres. ¿Eso que usted dice, la teología del pueblo, eso tiene su origen en Argentina? Sí, yo en realidad yo no soy un teólogo, digamos. No, no está bien. Soy teórico, pero sí. Digo, ¿sabe por qué le quería preguntar? Sí. Porque así como estuvimos hablando de la influencia que pudo tener, poca o mucha, el vallismo en Uruguay, se ha dicho que Bergoglio es el papa peronista. Entonces le quería preguntar si hay de alguna manera en la Argentina el efecto contrario al que el vallismo tuvo. Yo creo que, bueno, decir eso, se ha dicho, ¿verdad? Decir eso es como reducir a un personaje universal a una cosa no lo vamos a muy focalizada. Claro, los muchachos peronistas. Seguro. No. Pero todo el mundo dice que es un hombre que coincide con las ideas, de Perón en su Bueno, el peronismo del 45 hasta el 52 estuvo muy unido a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, el primer Perón, el Perón con Evita, digamos así, ¿no? Estuvo muy unido a la Iglesia y la Iglesia apoyó muchísimo a lo que significó Perón en su momento como una alternativa de una política que ponía el acento en los más desfavorecidos de la sociedad y que al mismo tiempo era una política que no tenía visos de socialismo marxista, que era lo que la Iglesia obviamente se oponía, sobre todo en esa época, por toda la carga fuerte de ateísmo teórico que había atrás. Después, en los últimos años de Perón, sabemos que terminó enfrentado con la Iglesia y fue justamente ahora, son los 60 años de la quema de iglesias en el Buenos Aires de los últimos meses de Perón. Una lástima. Pero, a ver, ¿qué le ofrece la Iglesia Católica hoy a los pobres? ¿Qué le ofrece a los pobres, digamos, concretamente, ¿no? A los uruguayos pobres, esos uruguayos de la periferia? Bueno, yo creo que ante todo ofrece lo que la Iglesia tiene, que es Jesucristo. Y con esto, ¿qué quiero decir? El padre Cacho, que vaya, si alguien hizo una opción por los pobres acá en el Uruguay, él decía una frase que para mí me quedó muy grabado cuando se la escuché. El padre Cacho murió hace 22 años por ahí. Los pobres nuestros son también pobres de Dios, es decir, no en el sentido evangélico, digamos, de pobres de espíritu, sino en el sentido que se les ha quitado a Dios. Entonces yo creo, ¿qué es lo primero que ofrece la Iglesia? Ofrece a Jesucristo, que es el Salvador. Y esto es muy importante, porque una persona que está en la mala, que está en la droga, como me ha pasado a mí recorriendo los barrios y encontrar testimonios de gente que me dice, yo vivía horrible, estaba tirado, drogado, le pegaba a mi mujer, vivía en rancho, conocí a Jesucristo, dejé de tomar, dejé de drogarme, no le pego más a mi mujer, construí esta casita, conocí a Jesucristo. Eso es lo primero que la Iglesia da. Después, en la medida que la Iglesia
anuncia y está presente, es un foco de luz en cantidad de barrios de Montevideo, de lugares del Uruguay. Pensemos lo que es a otro nivel lo que puede hacer un liceo como el Liceo Jubilar, como el Liceo Providencia en el Casabó, como el Francisco en Paysandú. Es otro foco, porque no es solo los chicos que van al ciclo básico. En el Liceo Jubilar hay padres que están haciendo liceo para adultos ahí. ¿Por qué? Porque se ha creado un círculo virtuoso. Vamos a hablar de la educación ahora después, bien, particularmente. Pongo entonces anuncio de Jesucristo y obras una cantidad, y además la Iglesia tiene una doctrina social, la doctrina social de la Iglesia, que de algún modo marca pautas para que los políticos cristianos, los gremialistas cristianos, etcétera, se inspiren en una doctrina que trata de unir o de dar pautas. Obviamente no es un programa de gobierno, digamos así, pero da pautas para inspirarse para la acción política, social, sindical, empresarial. Acá en Uruguay funciona, por ejemplo, ACDE, Acción Cristiana, Dirigentes de Empresa. Bueno, es una muestra también de lo que la Iglesia hace por los pobres. Me permite ir una tanda y ya volvemos. ¿Cómo no? Ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Bien, seguimos en La Mira, estamos con el cardenal Daniel Sturla. Hablábamos de lo que la Iglesia le ofrecía a los pobres, ¿verdad? La palabra de Dios, dice usted, y está muy bien. Yo pensaba que en el artículo 68 de la Constitución, que dice que los padres, madres o tutores, pueden elegir para sus hijos la educación que deseen. Una falacia ese artículo de la Constitución, ¿verdad? No pueden elegirla ni dentro de la educación pública, les toca a la escuela del liceo del barrio, aunque sea un desastre, digamos. Pero además, si quisieran una educación religiosa, no podrían, porque la mayor parte de los liceos, sobre todo los colegios católicos, son pagos, ¿verdad? Y usted lo ha dicho. Hay un esfuerzo de la Iglesia para poder hacer más jubilares, más ese tipo de opciones en las que se puede, de manera gratuita, y además en los sectores más pobres, y los resultados que está teniendo, por Dios, ¿no? Jubilar. Yo creo, ahí hay una realidad que yo lo digo muchas veces, después a veces hasta me da un poco de miedo decirlo, ¿no? Y es, a través del INAU, antes INAME, antes Consejo del Niño, desde el retorno de la democracia con el doctor Sanguinetti en la presidencia, el doctor Bonazo era el presidente del Consejo del Niño, comenzaron una serie de convenios entre el Consejo del Niño de entonces y distintas ONG, distintas, entre otras de la Iglesia Católica, que permitieron crear toda una red a través de CAIF, Club del Niño, Casa Joven, Centros Juveniles, una red en todo el Uruguay de obras que llevan adelante privados, pero que quien lo sostiene es el Estado, como pasa en todos los lugares del mundo. Eso mismo no se podrá replicar en la educación formal, porque eso pasa en la que llamamos educación no formal. ¿Por qué no hacerlo también en la educación formal? Y que entonces haya escuelas diversas que, sostenidas por el Estado, puedan dar pie a que se cumpla ese artículo de la Constitución que usted citaba. ¿Usted entiende que hay una desigualdad en el tratamiento o en la oferta que se le hace al ciudadano? Por supuesto que sí, porque el ciudadano de una familia pobre no puede elegir los padres el tipo de educación que quiere para sus hijos. Y acá no me estoy refiriendo solo a colegios de la Iglesia Católica, podrían ser de cualquier institución. Religión, de cualquier religión, además. De cualquier religión, por supuesto, ¿verdad? ¿Usted cree que hay aquí en la clase política, digamos, está muy impregnada de eso que usted hablaba del laicismo? Yo creo que hay que nos quedan resabios de una mentalidad anacrónica que le hace mal al Uruguay. El laicismo que conocieron nuestros abuelos, mi abuelo materno era el tipo de laicista uruguayo, digamos así,
ese laicismo era de nuestros abuelos, eso ya fue. Hoy estamos en otro Uruguay distinto, en un Uruguay que yo creo que es mejor en este aspecto, de un Uruguay laico y plural, donde lo laico se entiende como pluralidad de expresiones, lo que me parece sumamente positivo y democrático, bueno, pero quedan resabios de una mentalidad anterior, anacronismo de una mentalidad anterior. Uno de esos anacronismos es precisamente con respecto a la educación. La educación de por sí es un servicio público, como si dijéramos el transporte. Uno habla del transporte público, está hablando de CUTSA, de UCOT, bueno, UCOT, de los distintos empresas de transporte, pero es un servicio público. Bueno, la educación no se podría hacer como hacemos con las mutualistas, con el FONASA, el Fondo Nacional de Salud. No podría haber un Fondo Nacional de Educación que se distribuyera tanto entre las instituciones del Estado como las instituciones de aquellos privados que por su solvencia técnica, moral, etcétera, puedan tener instituciones de educación. Yo no sé si usted lo advierte, pero yo lo que sí advierto es de parte de los actores de la educación, de los sindicatos docentes y de las autoridades de la enseñanza de los últimos años, es más bien un rechazo, ya no a la educación religiosa, sino privada. Bueno, después habría que ver, uno, dónde mandan sus hijos muchos de los que después hablan en contra de la educación privada. Mandan todos al colegio privado, eso no quepa duda. Bueno, pero entonces, si eso fuera así, faltaría realmente saberlo concretamente, decir con datos. Póngale la firma que el 90% lo manda. Bien, entonces habría que decir por qué no le dan a la gente pobre lo que le dan ellos a sus hijos, si fuera el caso que usted dice. De todas formas, yo lo que creo es un tema de libertad, de democracia y de verdadera laicidad. La verdadera laicidad es pluralidad. Estamos lejos de aquel laicismo siglo XX, estamos en el siglo XXI y hay que apostar. ¿Y apostar por qué? Por la educación, que es central, por los chicos más pobres, que es la preocupación más honda, que yo tengo por vocación, pero que yo creo que tendría que ser la preocupación más honda del uruguayo de hoy. ¿Qué pasa con los chicos que siguen naciendo bajo el nivel de pobreza en nuestro país? Y a ellos, ¿qué les estamos ofreciendo? Y hay gente buena que realmente quiere trabajar vocacionalmente por ellos. Ayudémosla como sociedad. No importa si es el Estado o el privado. Ayudémosla como sociedad para que puedan realmente seguir realizando estas tareas inmensas y hermosas que demuestran que se puede. Si se quiere, se puede. ¿Cómo advierte usted que está viviendo esta sociedad el tema del miedo? La religión lleva implícita el miedo, ¿verdad? El miedo a un ser superior, el miedo al infierno. Pues si no tuviéramos miedo al infierno... La religión cristiana es la victoria sobre el miedo. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? Sí, entiendo, pero no lo comparto. ¿Pero y cómo no lleva implícito eso? ¿No hay que tenerle temor no hay que tener temor a no cometer pecado porque nos espera un infierno o no se espera un infierno los pecados? Nos espera el cielo, que fue lo que el Señor ha creado para nosotros. ¿El infierno no existe? Si vamos al infierno de puro tonto que ¿Pero somos. existe el infierno? Y claro que sí. Entonces hay que temerle a eso, ¿o no? Bueno, pero el tema es qué es lo que está en el centro de nuestra concepción y qué es lo que está en el foco de atención. El foco de atención de la vida cristiana es justamente que hay un hombre que era Dios también, Jesucristo, que fue capaz de vencer el pecado, la muerte, el infierno. En las iglesias orientales, ortodoxas, o bueno, las iglesias, digamos, de Grecia hacia el oriente, Rusia, etc., la resurrección de Jesucristo la representan en una escena que es, en los íconos, que son las pinturas sagradas, en una escena que es hermosísima, que es Jesucristo destruyendo las puertas del infierno y levantando con sus brazos a Adán y a Eva, a la humanidad. Es decir, la resurrección de Cristo marca justamente la victoria sobre el mal, el pecado, la muerte, por lo tanto, la victoria sobre el miedo. Cuando yo era chico, entrar a una iglesia católica me daba miedo a mí. Uy, qué lástima. A mí me encantaba. Siempre un cura, rebotar la voz, no se ve nadie por ningún lado, ¿no? Y yo vivía en el hipódromo, en esa zona, y había macumbas ahí. Las macumbas eran divinas. Había música, había mucha música, todo el mundo fumaba.
Pero hay miedo en esta sociedad, ¿no? Y el tema de la inseguridad, ¿cómo cree usted que vive esta sociedad? ¿Con compasión o no? ¿O vivimos con sensación de...? Primero, obviamente uno dice cosas generales, después la sociedad y después las realidades son diversísimas. Yo creo que hay un miedo ligado a esa inseguridad pública que existe, es cierto. Yo estaba con unos chicos brasileros, ¿no?, que pertenecen a una comunidad católica acá en Brasil, y ellos me decían, nosotros acá en Montevideo andamos de noche mucho más tranquilos que en cualquier ciudad de Brasil. O sea que todo es relativo. O sea, nosotros vivimos en un país de una seguridad estándar, digamos, muy alta, y hoy no tanto. Entonces, obviamente, tenemos que tener más cuidados que en otra época. Uno sí anda por una ciudad de Europa, yo ahora que estuve en Roma, en Santiago, bueno, uno anda de noche y no tiene miedo prácticamente, es decir, tendrá que tener algún cuidado. O sea que estamos en una situación compleja. Yo creo que esa es una realidad ligada a un problema, el problema seguridad, que bueno, fue uno de los grandes temas del año pasado con las elecciones. Sí. Creo que hay otros miedos humanos que también están presentes y que están ligados justamente donde no hay una verdadera vida religiosa, y ahora lo hablo obviamente desde la óptica cristiana, donde no hay una vivencia cristiana que es profundamente liberadora de los miedos. Bueno, uno cae en los miedos ligados a los fatalismos, al destino, a que esto tenía que ser así, o a que me puedan hacer un daño, un mal en algún tipo de macumba o de trabajo. Y eso justamente el cristiano lo rechaza porque cree que hay una victoria, Cristo. ¿Usted cree que la Iglesia Católica reaccionó tardíamente ante los casos de pedofilia? Sí, claro, es evidente que sí. ¿Y eso a qué obedece? ¿A estructura o simplemente a la falla de los hombres? Obedece a lo que pasa en toda familia cuando suceden casos por el estilo, que muchas veces se ocultan porque quien comete la mayor parte de los casos de abusos de menores se cometen en las familias y en general tienden a ocultarse, a taparse, a no decirse. Bueno, la Iglesia actuó como una familia que de algún modo tapaba, encubría, trataba de que no se dijera y cambiaba el sacerdote del lugar. Eso ya hace muchos años que ha cambiado, es decir, la Iglesia aparte ha reiteradamente pedido perdón por las situaciones que se han dado, los papas lo han hecho. Obviamente, frente a un daño grande que se le hace a un niño, es muy difícil que un pedido de perdón alcance. Y la Iglesia hoy en todo el mundo tiene protocolos de actuación, o sea que sabe lo que tiene que hacer si se presenta una situación de este tipo. Usted hablaba de la familia, una institución que la Iglesia, la familia tradicional, que la Iglesia reivindica, ¿verdad? También la Constitución reivindica la familia como la unidad básica, la base de la sociedad. La base de la sociedad. Sin embargo, ahí adentro es donde se están dando las situaciones de mayor violencia. La mayor parte de las agresiones y de los homicidios se cometen entre gente conocida, entre familiares. ¿Qué pasa? Y yo digo, pasa que no está Dios presente, pasa ahí sí, y capaz volvemos para atrás, pero me quedó de la vez pasada alguna cosita. Yo entiendo su discurso, pero cuando pasa una mujer que lo esté escuchando, cuando mi marido me fajó, seguro que Dios no estaba presente, digamos, ¿no? Ni Dios ni nadie. Ni Dios ni nadie estaba presente cuando el marido la fajó. Yo diría, las situaciones tan dramáticas que se viven en toda situación, aún por más dolorosa, Dios está presente, siempre del lado de la víctima, la y no del lado del victimario. Puede escucharlo y estar pensando eso, es lo que yo le digo. Usted seguramente, obviamente, desde su visión del mundo es esa, pero lo que digo es, ¿cuánta soledad en esa familia? Por supuesto, pues lo que falta muchísimo es un sentido de la vida. Yo creo que gran parte del drama que ha ocurrido en el Uruguay y a los uruguayos al sacar la fe de la conciencia global, de la conciencia de la sociedad, de la conciencia pública, se saca un elemento, por eso yo decía de volver un poquito para atrás, que es el sano temor de Dios, que es distinto del miedo al que usted hacía referencia. El sano temor de Dios es
que yo también tengo que rendir cuentas de mi vida al final de mi camino. Y eso muchas veces nos ayuda a nosotros, en nuestra humanidad, a actuar de determinado modo y no a actuar de otro modo que realmente consideramos indigno. Está fallando ese temor. Por supuesto, pues lo que falla es que no está Dios presente. Si no está Dios presente, yo voy perdiendo el sentido de la ley de Dios, de los respetos básicos que están señalados en la tradición judía y cristiana en los 10 mandamientos. Y entonces, desde el honrar padre y madre al no matar, que es no agredir, no es solamente que no te pegue un tiro, sino que no te agreda, que te respete como persona. Entonces yo creo si eso no está presente, y si además yo no creo que haya nadie que en definitiva yo tenga que rendirle cuentas, bueno, eso obviamente también facilita el que yo me deje llevar por lo peor de mí mismo. Porque atención, en el corazón del ser humano todos tenemos la posibilidad de ser un santo o un demonio, digamos, una buena persona o una mala persona. Hay un escritor inglés que a mí me encanta, un escritor inglés de hace 100 años, Chesterton, que tiene una frase muy bonita, en un momento dice: nadie se hace bueno hasta que no comprenda lo malo que puede llegar a ser. Entonces yo creo que comprender que uno mismo podría ser esa persona que hace daño y que gracias a Dios espero no hacerlo y que nadie lo haga, bueno, también nos ayuda a comprender las situaciones humanas, pero también a decir, bueno, donde Dios está presente, uno puede sacar lo mejor de sí mismo para afuera y no lo peor. ¿Para un católico es igual un evangelista que un ateo? ¿O un budista que un ateo? ¿O un hinduista que un ateo? Claro que no. Es decir, primero, en cuanto a dignidad humana, por supuesto que sí, toda persona dignísima en su unidad, en su realidad única e irrepetible, criatura de Dios. Ahora, desde el punto de vista del diálogo interreligioso, bueno, una cosa será dialogar con un evangélico, con el que sin duda nos unen muchísimas cosas, más de las que nos pueden separar, que con un budista que tiene una concepción filosófica, etcétera, pero no... Para usted como católico, ¿está tan equivocado, digamos, el hinduista que el ateo? ¿No? ¿O no? No, yo no digo tan equivocado. Tiene una cosmovisión que no es la que usted Una cosmovisión tiene. distinta que la mía. Yo creo que la mía es verdadera y respeto la otra. Pero digamos, está más alejado de usted un ateo que una persona que cree en otro Dios. Depende. ¿Por qué? Porque el ateo de algún modo tiene el planteo de Dios al que le ha dicho no existís. En cambio el agnóstico, que es tan común en la clase uruguaya, que queda bien con uno y con otro, y que no me la juego ni por una cosa ni por otra, bueno, a veces es más difícil dialogar en un sentido positivo con el agnóstico que con el ateo. ¿Quién quiere ser sacerdote hoy? ¿Es difícil encontrar gente que quiera seguir el...? Bueno, es difícil, por supuesto, pero no es una búsqueda que uno esté cazando o pescando a algún incauto que ande por ahí, sino que hay jóvenes... ¿Es importante la renovación? Por supuesto, es fundamental. Entonces... Y gracias a Dios, primero nosotros creemos que la vocación, hasta por su origen etimológico de la palabra, es un llamado. O sea que hay una persona que de algún modo se siente llamada por Dios para la vida sacerdotal o religiosa. Hoy sigue habiendo jóvenes en el Uruguay que sienten esta inquietud. Muchas veces queda en una inquietud y que después se apaga. Y muchas veces, bueno, esa inquietud sigue adelante y la persona hace una opción por entrar a una casa religiosa. ¿Pero ha decaído la cantidad de aspirantes a...? O sea, según las últimas informaciones que ha no habido, es una línea, ni una línea que vaya en descenso, ni una línea que vaya en ascenso. Es una línea que tiene altos y bajos. Este año, en el seminario interdiocesano, o sea, de todas las diócesis de Uruguay, entraron 10 chicos. Son pocos, pero bueno, hacía varios años que no entraban 10, o sea que entraban 7, entraban 8, entraban 5. Bueno, bendito sea Dios que han entrado 10 chicos, ojalá entraran 20. ¿Qué consejo, si le dio algún consejo, Francisco? Bueno, con Francisco últimamente he estado en saludos breves que han sido siempre muy cordiales.
El año pasado sí tuve un diálogo de 30 minutos con él, donde ahí sí me dio algunos consejos. Hay uno que a mí me quedó muy marcado, que me dijo, más que un consejo, fue un decirme, bueno, miren, esas cosas son ustedes en el lugar que tienen que definirlas. Es decir, como diciendo, está la orientación que el Papa da, la orientación de toda la doctrina de la Iglesia, pero después en la concreta son los obispos de un lugar que tienen que fijar su posición frente a cuestiones que son coyunturales o propias del lugar. Y eso me pareció un acto de confianza del Papa a los obispos del Uruguay en este caso, pero muy, muy bueno. Sturla, le quedo muy agradecido por su presencia. Bueno, ¿sí? para mí también, así que gracias y bueno, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.